Tiéntense el corazón un poquito antes de desochar su pluma. Vea, es que le vendieron al público gato por liebre. El escándalo, señores, de aventurera continúa, y es que luego de que el estilo de Irina Baeva fuera muy cuestionado, ahora se ha llegado a pensar que será sustituida. ¿Quién dice eso? Yo no creo que Estos esto es son por la rumores. falta de público. Yo creo que esto es porque la gente quizás está cansada ya hace muchos años de aventurera. No creo que es porque Irina Baeva es la que está haciendo el papel. Y mientras se comenta que Irina no será más la aventurera, otros piensan que es una nueva estrategia de Juan Osorio. Elizabeth Curiel nos trae más de esta historia. Vaya que Aventurera ha causado tremenda polémica y controversia, no solo por la participación de Irina Baeva, sino también porque la taquilla ha estado muy pobre y el teatro no se llena. Se habla hasta de que la rusa abandonará la puesta en escena. Tuvimos una reunión, el elenco y un servidor, por supuesto Irina. Irina tiene ahorita una cosa muy personal y entonces ahorita tampoco era el momento de tomar una decisión. Los demás actores y actrices de la obra defienden a Irina con uñas y dientes con tal de que no cancelen la apuesta. Todos tenemos derecho de expresión en un país soberano, señores. Pero cuando uno habla para destrozar vidas personales, empresas, trabajos, fuentes de trabajo en donde hay necesidad de tragar, señores, tiéntense el corazón un poquito antes de desochar su pluma detrás de un banco, detrás de un maldito celular, que lo único que hacen es destruir familias, personas, niños, matrimonios. Tóquense el corazón, mexicanos de mis amores. Por supuesto que Niurka se sintió aludida y respondió. Mi señora Bricky, no se me enoje tan feo. Vea, es que le vendieron al público gato por liebre. Debió haber sido Aventurera la película, para que la gente sepa lo que está pagando. En la película no había nadie que tocara un violín, pero vea, eso a la gente no le ha importado. Lo cierto es que ya se insinúa que Irina Baeva podría abandonar la obra y una nueva aventurera la sustituiría. Pero conociendo a nuestro amigo Juan Osorio, todo esto también podría ser una de sus tácticas de promoción. Incluso por coincidencia, Gabriel Soto, la pareja de Irina, estuvo ingresado de urgencia. Y esto hasta podría ser la justificación para que Irina deje la obra y se convierta en su enfermera. Estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial, tenía la presión en 170-111, lo cual es muy alta, y derivado de eso, pues dolor de pecho, falta de aire, vómito. Quiero decirles que ya estoy en casa, que ya estoy bien, ahorita estoy en reposo un par de días. Lo que le pasó a Gabriel Soto me ha pasado a mí. Yo he terminado en el hospital una vez que estaba en Aspen con la presión alta. No, y dice que se sintió que no podía respirar. Es como un ataque de pánico, un panic attack, que muchas personas que nos están viendo estoy seguro que lo han escuchado o lo han vivido. Pero en el momento que tú llegas al hospital como que se te pasa todo. A mí... O te mandan a echarte agua fría, o no sé, señores, pero sí, puede ser un ataque de pánico, pero ya lo están monitoreando. A mí me pasó, le voy a decir cómo. Y a mí no me gusta mentir a nadie. Llego a Aspen, que está altísimo, y todos los días estamos yendo, caminando a los diferentes parques. Tú fuiste en el verano porque tú no fuiste. Me fui a quedar en casa de mi amiga María Celeste Arraraz, con todos los esposos y las esposas de las amigas de mi esposa, que fueron a la universidad juntas, a Loyola y a Tulane. El primer día abrieron 5 o 6 botellas de vino tinto. En la noche, estás a cuando 12,000 pies de altura. Empiezas a tomar vino. Vamos, y empezaron almorzando como con 4 botellas de vino. Después uno toma vino. Al otro día te vas caminando y no tomas mucha agua por 3 horas. Al otro día hace lo mismo, van a comer, abren como 20 botellas de vino. Con esta gente no se podía porque estuvieron en la Universidad de New Orleans. Era horrible. Al otro día me viene y todo el mundo, uno se toma la presión, el otro le tenía la presión como en 200. Terminé en el hospital de Aspen hasta las 4 de la mañana. Después me mandaron para la casa y a las 8, 9 y media de la mañana
ya estaba tan bien que me fui a otro parque donde caminé. Y abriste otras 10 Lo que ya no tomé más vino, yo no tomo mucho vino, donde caminé, Lili, sin mentirte, por 3 horas. Y algunas de las personas que estaban con nosotros no podían caminar mucho. Ok, moraleja, cuando está tan alto la altura... No tomes nada, pero esta gente que se pasan el día entero de fiesta, ¿qué les puedo decir? Nada más tomaban vino y vino y vino. Sí, era culpa de los otros, no fue culpa de Raúl, era culpa Así de los que otros. Gabriel Soto, no estoy diciendo que él tomó vino, pero bueno, miren, terminó en el hospital con la presión, es una cosa seria. Por lo menos tengo a Juan Rivera que lo puedo llamar cuando me sube la presión. Y la controversia de Irina, veremos a ver qué pasa.